Espero anden todos muy bien. Vamos a continuar entonces con PHP. Vamos a empezar a ver algo de MySQL y le vamos a agregar manejo de base de datos en PHP de bases que están en MySQL. ¿Está bien? Bueno, en ese esquema me pareció interesante seguir con la modalidad de trabajo que venimos llevando. Entonces empecé. Primero vamos a ver, antes de empezar con la ejercitación, porque les preparé acá algunos ejercicios para que vayamos viendo y aplicándolo, me gustaría recordar algunas cosas que fuimos viendo del SAMP. ¿Se acuerdan que para poder ejecutar una aplicación en PHP necesito tener un servidor web? Ese servidor web, nosotros habíamos hecho Apache, habíamos instalado Apache a través de un aplicativo que se llamaba SAMP, con un panel de control que tiene el SAMP, que en este caso tiene, lo activamos de estas dos, una vez instalado, nos aparecían estos botones para sea pararlo o para arrancarlo de nuevo, y al MySQL, o sea, ahí levanto y activo y desactivo, digamos, el servidor web, y acá activo y desactivo el servidor de bases de datos, que en este caso es MySQL. Acá el puerto por defecto es el 80, y para ver si funciona, obviamente nos íbamos a un navegador, y en ese navegador escribíamos, por ejemplo, localhost. Si eso funcionaba, localhost, que podría ser localhost 2.80, también podría ser el puerto, pero como el puerto por defecto es el 80, no hacía falta que aclaráramos el puerto. Localhost, y ahí me lleva al servidor web. Dentro de esta página de bienvenido, de presentación del servidor, tenemos un link a lo que es el phpMyAdmin, que es el administrador de base de datos de MySQL. Si yo hago clic ahí, entro a ese administrador de base de datos en MySQL. Acá tenemos que esperar un ratito porque demora. Ahí entró. Acá veo todas las bases de datos que yo tengo creadas. De hecho, tengo muchas que ya estaban de antes y podría crear una nueva. Yo estoy en este momento en el servidor local, en el servidor de base de datos de MySQL con la dirección local. Acuérdense que 127.0.0.1 es la IP que usa el servicio cuando está localmente instalado. Entonces acá, si yo quiero crear una nueva base de datos, me vengo a nueva. Obviamente lo que tengo que establecer es el código, el conjunto de caracteres que voy a usar. En este caso vamos a dejar UTF-8 general, pero si no, acá puedo elegir todo el conjunto de caracteres según en el idioma que voy a crear o según qué quiero que se utilice. Si letras con acento, con punto, fíjense, tiene vietnamita, tiene un montón de cosas raras. Yo le voy a dejar la que está, digamos, y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, voy a crear una base de datos que se llame Belgrano. Le voy a dar crear y en este caso me creo la base de datos. De la base de datos no vamos a explicar mucho porque ya tienen una materia que vienen dando hace 2 años sobre base de datos, así que no hace falta que explique lo que es una base de datos. Lo que podemos decir es que la base de datos dentro suyo, una de las cosas que tiene son tablas. La tabla es donde propiamente se guardan los datos. En este caso, fíjense, me creó la tabla Belgrano. Como estoy acá parado, estoy posicionando la tabla Belgrano, me pide si quiero crear una tabla. Por ejemplo, puedo crear la tabla alumnos. Y le digo cuántas columnas va a tener alumno. Por defecto me muestra 4, podría poner más o menos, lo que ustedes quieran. Le doy continuar. Y en este caso me está creando la tabla alumnos, que como ven acá arriba, dentro de la base de datos Belgrano, dentro del servidor local en este caso, o el servidor que fuera si fuera un servidor remoto. Y acá en el panel de la izquierda, redundantemente me muestra que estoy trabajando dentro de esta base de datos. Y acá tengo que poner, en esta columna tengo que poner el nombre que van a tener los campos, acá el tipo de campos, la longitud si lo requiere, al campo el tipo de longitud que tiene, que esto también ya lo deben haber visto en base de datos, y algunas otras cosas como si es una clave única y todo eso que por ahora lo vamos a ignorar, con el único objetivo de ir acelerando los tiempos. Después vamos a empezar a crear índices y otras cosas que, insisto, ya lo vieron ustedes en otras asignaturas. Entonces acá por ejemplo podríamos poner, nombre del primer campo podría ser ID alumno, ¿sí? O sea, pueden usar la estructura que usted quiera, o ID simplemente, o número de alumno, o legajo, por ejemplo, ¿sí? Yo lo digo o simplemente, pero no es tan simplemente. Esto se adapta o
se acomoda, digamos, a un montón de definiciones que hay que dar cuando uno hace la normalización de la base de datos. Pero acá vamos a suponer que el legajo sea numérico entero. Int quiere decir entero. Acá tienen todos los tipos de variables, de tipo de datos que hay. En este caso le vamos a poner int porque sería integer o entero. El legajo de un alumno, voy a registrar también el apellido. El apellido, por ejemplo, le vamos a poner formato varchar. Fíjense que cuando me paro ahí me dice lo que es varchar. Es una cadena de longitud variable. De 0 a 65.535 caracteres puede tener esa cadena. La longitud máxima está asociada al tamaño máximo de un registro. Acá es importante el varchar porque no es char, es varchar, o sea, la longitud de ese campo va variando de acuerdo al contenido que tiene ese campo. Entonces me optimiza el uso de espacio y otras cosas en la base de datos, por eso es importante. Por ejemplo, el apellido podría ser entonces varchar, que es la más común que vamos a usar nosotros, y por ejemplo el apellido sería bueno que tenga una longitud de 15, 20, 30, lo que ustedes estimen, de acuerdo al análisis que ya hicieron previamente cuando hicieron el relevamiento de lo que tiene que hacer el software que están desarrollando. El nombre, por ejemplo, apellido, nombre. El nombre también tiene que ser varchar. Vamos a ponerle que también sea de longitud 30. Y después, por ejemplo, podría ser algún otro dato como, qué sé yo, fecha de nacimiento. O el dato que a ustedes les parezca, ¿sí? Ponemos fecha de nacimiento o FECNAC si le parece muy largo. Y lo importante es cuando creamos nombres para las tablas, nombre para las bases de datos, nombre para los campos, que sigamos alguna mnemotecnia. Por ejemplo, yo acostumbro mucho a usar los primeros dos caracteres en nombre de la tabla. En este caso, como mi tabla se llamaba alumnos, yo le pongo alu y después le pongo o guión bajo o empiezo con mayúscula. En este caso no me va a discriminar. Alu guión bajo era fecha de nacimiento FECNAC. Como son dos palabras, uso las tres primeras letras. Perdón, acá me olvidé la C. Las tres primeras letras de cada. Entonces, si yo veo este campo en cualquier lugar de un programa que haya hecho yo, claramente me dice que ahí está guardado la fecha de nacimiento de la tabla alumnos, ¿sí? Pero ustedes pueden usar la norma que dije. Yo para seguir con lo anterior solamente le voy a poner FECNAC porque a los anteriores no le hice ninguna regla, solo por eso. Obviamente, como es una fecha de nacimiento, puedo elegir aquellas variables que sean formato fecha. Fíjense todas las que tienen acá. Hay un montón de formatos diferentes. En este caso yo voy a usar fecha, que me dice claramente que es una fecha del rango válido. Me dice que va del 1 del 1 del 1000 al 31 de diciembre del 9999. Le doy esa y ahí estaría. ¿Está bien? Entonces ahí, después que termine eso, le doy guardar y esa abajo a la derecha, por si no lo vieron cuando hice clic acá a la derecha, y ahí se guardó la tabla. Entonces en este caso, ahora estoy viendo la tabla y dentro de la tabla estoy viendo los campos que tiene. Tiene un campo, como yo no le puse longitud, me puso automáticamente 11 en el campo integer, apellido varchar 30, nombre varchar 30. Los varchar, fíjense que usa la configuración, los códigos de configuración que tienen para la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un legajo, si son números, no voy a escribir con acento, pero sin el apellido y el nombre que yo puse que eran varchar, como puedo poner cualquier carácter, ahí sí me aclara que me está usando como cotejamiento, lo que se llama cotejamiento, el conjunto de caracteres que yo definí para la base de datos. Bueno, de acá puedo cambiar algún dato, puedo cambiar, si nada, no me gustaba el nombre que le puse, le doy cambiar, lo edita y le cambian todos los datos. Por ejemplo, acá está, ¿ves? FECNAC, le cambian el nombre, le cambian el dato que ustedes quieren y siempre cuando le den guardar, vuelven a la pantalla anterior. Yo acá le di guardar, pero en realidad no hice ningún cambio. Uy, disculpen. Tienen algunos botones que son bastante intuitivos. Examinar, cambiar, eliminar. Esto todavía no lo vimos, así que si bien ustedes ya, insisto, que lo deben haber visto en otras asignaturas, pero todavía nosotros acá no lo vimos. Bien, entonces ahí que creamos. Si yo el día de mañana salgo, vengo acá a mi servidor, fíjense que hice clic en la primera instancia, me está diciendo que estoy en el servidor este que tengo de base de datos. Ahora, si yo elijo la base Belgrano, le hago clic, fíjense que acá arriba me pone base de datos Belgrano, y si después entro alumnos, me pone acá arriba base de datos Belgrano, tabla alumnos, ¿sí? Y acá me dice
que me trajo todos los registros que tiene la tabla, que en este caso no devolvió nada, 0 columna porque no tiene datos, no hay valores, está vacío. Si yo quisiera ver cómo está compuesto, vengo acá a columnas, y en columnas acá a la izquierda tengo las 4 columnas que yo había creado, o mejor dicho, los 4 campos, y acá puedo crearle nuevas columnas, puedo agregarle campos a esa. Si me di cuenta que esa tabla no tenía los campos que yo quería. Si quiero, puedo usar todo esto como ustedes ya conocen de SQL. Por ejemplo, si yo quisiera insertar un registro, me vengo acá a insertar y me lo inserta directamente, ¿sí? Por ejemplo, el legajo 22, el apellido Pérez, el nombre Juan y la fecha de nacimiento, la que ustedes quieran. Inclusive lo pueden leer de acá, pueden elegir la fecha de nacimiento. Si estoy estoy haciendo un software para bebés, bueno, acá podría cargar otro y así sucesivamente, y acá le puedo dar continuar. Acá, como cargué este solo, le puedo dar continuar en la de arriba para que me cargue solo eso. En este caso me está cargando, no hubo problemas, me lo debiera haber cargado. Acá me puso la sentencia SQL que usó. Fíjense, me dijo que insertó una fila, un registro, lo que llamamos un registro. Insert into alumnos, o sea, en la tabla alumnos, estos 4 campos, poniéndole estos 4 valores, ¿sí? Fíjense, empiecen a notar esto, que los valores los puso entre tildes, ¿sí? Y usted me puede decir, pero pará, la edad era no importa, si la pongo entre tilde va a andar igual. Entonces, igual, si lo hubiera puesto sin tilde la edad, como era numérica entera, la hubiera tomado también. ¿Está bien? Pero bueno, es importante, más vale que sobre y no que falte en este caso, ¿sí, no? Entonces, bueno, si ahora le doy a examinar, voy a ver que hay un registro en la base de datos. Veo que el legajo es 22, el nombre es Pérez, apellido, lo que ustedes quieran. Entonces, acá podría insertar, acá podría exportar. Ojo que este exportar funciona de acuerdo a donde estén. Si se van arriba de todo, lo que exportan es la base de datos. Si se meten dentro de la base de datos, lo que importan son las tablas. Los que exportan son las tablas. Les digo porque esto después lo vamos a empezar a usar. Si ustedes tuvieran, bueno, las clases no son presenciales ahora, pero si quisieran llevar la base de datos de una máquina a otra, por ahí con exportar e importar lo podrían hacer, pero hay que tener cuidado qué es lo que están exportando, porque si exportan las tablas, cuando después van a otra máquina y la quieren importar, les dice que les falta las bases de datos, entonces tienen que crear previamente la base de datos y les va a dejar importar las tablas. O sea, es distinto el nivel de acceso. Bien, volvemos a lo nuestro, entonces vuelvo a la base de datos. Dentro de la base de datos elijo la tabla Belgrano, que es la que habíamos creado recién. Dentro de la tabla Belgrano teníamos estos datos, o sea, tengo dentro de la base de datos Belgrano tengo la tabla alumnos. Dentro de la tabla alumnos teníamos un solo registro. Acá tengo la sentencia que usó para traerme todos los datos y acá tengo el listado de los datos, ¿sí? Obviamente, si yo quisiera, puedo usar sentencias de SQL para, por ejemplo, where legajo igual 11. Le digo que me traiga todos los registros de la tabla alumnos donde el legajo sea 11. Le doy continuar. Le doy continuar y no me trajo nada porque no hay registros con eso, ¿sí? Puedo volver acá, puedo crear de nuevo la sentencia y le digo que me traiga todos los registros cuyo legajo es 22. Y el único que teníamos tenía el legajo 22, ahí sí que ahí sí me trajo un registro. ¿Está bien? Pero esto es nada más que para ir, ver, crear y crearlos, digamos, no en momento de ejecución, ¿sí? Sino en momento de diseño. En la etapa de diseño yo voy creando mi base de datos, hago un diagrama, un mapa canónico, lo que necesite hacer según el análisis que aplique. Vengo acá y hago esta estructura de datos. En este caso yo ahora creé una base de datos empresa que tiene una sola tabla que se llama agenda. Fíjense, estoy dentro del servidor local, en la base de datos empresa, y dentro de la base de datos empresas estoy en la tabla agenda. Agenda tiene el nombre, el apellido, el número de documento, el domicilio y la edad. Tiene 4 campos. Si yo quisiera saber qué tipo de campos son, me vengo a estructura, uno de los tantos lugares donde puedo ir, ¿no? Y acá me dice, bueno, el nombre es varchar, el apellido es varchar, el documento es varchar. Entonces me puede decir documento es numérico. No. Generalmente cuando son números grandes se usa varchar. Aparte no es usado para operaciones aritméticas, no tendría sentido hacer el documento numérico. El domicilio es varchar y la edad es numérica entera. Uno no guarda, uno sabe que cuando guarda
datos de persona no guarda la edad, sino que guarda la fecha de nacimiento, y la edad se calcula en el momento que necesitamos el dato. Porque la edad va variando, en cambio la fecha de nacimiento queda fija en el tiempo y es más fácil de que perdure. Bien, hechas esas observaciones, decimos que en este caso yo tengo, si le doy a examinar, tengo una tabla agenda que está dentro de la base de datos empresa que tiene un solo registro. En este caso tiene un registro con algunos datos míos. Esta no es la edad mía, pero podría haber sido. Entonces tiene los datos de un solo registro, de una sola persona. Bien, lo que vamos a hacer ahora, entonces, vamos a empezar a trabajar con estos modelos que yo les dije para ir viendo un poco cómo empezar a interactuar entre PHP y MySQL. Para eso yo empecé escribiendo un ejercicio, lo llamé php-101.php, lo grabé dentro del SAMP, ¿se acuerdan que tenía que estar dentro del SAMP, en la carpeta htdocs, y ahí yo hasta que había creado una carpeta que era P2 de programación 2, y dentro de esa carpeta estoy trabajando, ¿sí? Pero siempre la ruta que tenía que ser para que algo esté en la funcionalidad de servidor web, además de acordarme levantar el servidor, si el servidor que tengo lo uso a través de SAMP, la ruta es C, SAMP, htdocs, y todo lo que ponga ahí adentro ya está siendo puesto en el servidor web. En este caso yo le puse en la carpeta P2, dentro de esta en el servidor web. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a hacer acá, le voy a crear, por ejemplo, podríamos crearle, no sé, algo para ver si es cierto. H1 y le vamos a poner PHP, yo empecé con 101, le puse como para identificarlo de alguna manera. Si yo grabo ahora este archivito y vengo y lo ejecuto, ¿cómo lo ejecutaba este archivito? Me vengo acá, pongo localhost, P2, que era la ruta, y este era el 101, perdón. El 10 ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Ahí lo tengo, por ejemplo, ¿ven? Este es el archivito, lo ejecuto y ahí me dice PHP1, que era casualmente lo que yo acababa de escribir acá como un encabezado. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a escribir cosas en PHP. Si voy a empezar a escribir cosas PHP en el body, lo primero que tengo que hacer es abrir una etiqueta PHP. Muy bien. Acuérdense que la indentación, cuanto más indente mejor. Estamos en un nivel académico, más vale exageren con la indentación. Después en la vida real cada uno acomoda la indentación a como más le guste, digamos. Bien, lo primero que voy a tener que hacer si voy a trabajar con una base de datos es crear una conexión a la base de datos. Para eso yo le puse una sentencia acá donde les comento, primero se las comentaría una sentencia general y después se la puse aplicada a este ejemplo. Vamos a llevarlo por la izquierda para que quede bien prolijita la indentación. Fíjense, sería una variable, acuérdense que las variables en PHP empiezan con el signo pesos, igual. Y la sentencia para conectarme a una base de datos es mysqli-connect. Con eso me estoy conectando a la base de datos. Ahora bien, ustedes me dicen, ¿hay otras formas de conectarse? Sí. Sin el i, por ejemplo, mysql-connect, pero esa por ahí es muy antigua. Hay un sistema orientado a objetos que es conectarse a través de una tecnología que se llama PDO, que también la pueden llegar a ver, o que si no, yo les voy a subir algún material de esto también para que la vean como alternativa. Pero para lo que nosotros vamos a manejar, con conectarnos de esta manera a base de datos nos va a alcanzar. ¿Es la mejor? No, pero nos alcanza, ¿sí? Después, si quieren, pueden profundizar con PDO o con lo que ustedes vayan a trabajar en su vida profesional. Si siguen trabajando con este lenguaje, pueden profundizar en lo que quieran ustedes. Después va, hostname es el nombre del servidor, ¿está bien? En este caso, acuérdense, por ejemplo, yo abajo puse la conexión, la llamé link. A mí no me gusta poner estos nombres, por ahí yo le llamo conexión, le pongo nombre pesos conexión, ¿sí? O le pongo nombres que sean, como en castellano las palabras no dan conflictos, uso generalmente palabras en español. Entonces en este caso hago la conexión a la base de datos, el hostname o el servidor es el localhost, el nombre de usuario con que me conecto a la base de datos. Si ustedes se fijan, cuando yo entré a SAMP no me pidió usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque el usuario es root y la contraseña es en blanco. Yo en mi servidor ya lo tengo establecido así. Si ustedes le pusieron o crearon un nuevo usuario en el tablero en el PHP MyAdmin, acá crearon
cuando se van acá a la derecha en la base de datos, pueden crear más usuarios y ahí, bueno, sí, ya le ponen el nombre que ustedes quieran. ¿Está bien? Pero bueno, de todos modos, acá están los usuarios, cuentas de usuarios, y ahí pueden crear los usuarios que ustedes quieran. Yo en este caso trabajé, bueno, acá me dio un error, no sé si tengo algo mal hecho, pero a ver, ahí no, está dando algún error. De todos modos no me interesa porque yo voy a usar el root, que es el usuario por defecto. Pero si no, vienen acá y crean todas las cuentas de usuario que ustedes crean, que ustedes quieran. Bien, y la contraseña está en blanco, o sea que eso sería más que suficiente para poder generar, para poder conectarse a la base de datos. Entonces la primera sentencia es esa. ¿Qué hace esa sentencia? Me conecta a la base de datos. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora, voy a decirle con qué base de datos. En este caso me estoy conectando con el servidor de base de datos, ¿sí? Ojo que yo acá dije me conecta con la base de datos en forma genérica, que en realidad me conecta con el servidor de la base de datos. El que dice con qué base de datos voy a trabajar de las que tengo adentro de ese servidor es el MySQL SelectDB. ¿Está bien? Entonces vamos de nuevo. Acá creé la conexión. Me conecté con el servidor de base de datos. Ojo que a veces decimos me conecté con la base de datos y está mal dicho. Después acá la sentencia. Esta es la sentencia para conectarme, para decirle, bueno, dentro de ese servidor voy a usar tal base de datos. Pongo el nombre de la conexión que ya creé arriba, en este caso sería PSOLINK, y el nombre de la base de datos que voy a usar. Entonces acá fíjense que acá lo tengo hecho, ¿sí? Entonces MySQLi SelectDB, a la conexión esta, la base de datos esta. Inclusive la base de datos la podría haber tenido en una variable también, ¿sí? Podría haber puesto, qué sé yo, pesos db igual empresa, y acá, perdón, punto y coma, me olvidé, y acá podría haberle puesto, en vez de poner esto, podría haber puesto pesos db. Es lo mismo, ¿está bien? O sea, tiene que ser algo alfanumérico, como dice acá, que puede ser el nombre de la base de datos o puede ser directamente la base de datos de empresa. Generalmente es mejor así ya defino todas las cosas arriba en otro lugar, pero bueno, eso lo vamos a ir profundizando después a medida que avancemos. Vuelvo para atrás, queda todo como estaba. Ahora les voy a poner una sentencia que no la vamos a usar mucho, pero se las digo como por si tienen problema con alguna base de datos, con algunos caracteres que no aparezcan. En este caso, lo que le digo es que me ejecute esta query. Este es un método de la conexión. La conexión es un objeto. Como es un objeto, tiene métodos. Este es el método query. El método query lo que hace es ejecutar esta sentencia. Y esta sentencia, si yo la ejecuto, lo que está haciendo es establecerme como el conjunto de caracteres, lo que llamamos cotejamiento, el UTF-8. Y esto no es nada más y nada menos para no tener conflicto con los tildes o con los acentos, digamos, o con la señe, cuando guardo o cuando saco un dato de la base de datos. Por eso digo, si a este le quieren poner una doble barra adelante para anularlo, como ya tenemos nosotros todo definido con UTF-8 cuando hicimos el cotejamiento, no vamos a tener problema. Bien, ahora lo que haríamos es, los voy a correr un poquito para la izquierda. Ahora lo que hago es ejecutar un query. Esto me ejecuta un query. Un query sería cualquier consulta, actualización, borrado. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las sentencias básicas que nosotros conocemos de SQL? Son el select, son el insert, son el update y son el delete. ¿Sí? Cualquiera de esas sentencias se pueden ejecutar a través de un query. ¿Sí? En este caso el select es una consulta que devuelve un conjunto de registros. El insert es una inserción en una tabla. El update es la actualización de un registro ya existente y el delete es el borrado de un registro. Cosas que obviamente ya conocen, ¿no? Y si no conocen, bueno, yo les voy a dar material suficiente como para que los conozcan. En este caso el query, ¿cuál va a ser? Esta es una consulta porque tiene un select. Que me traiga todos los registros. ¿Por qué todos los registros? Porque no dice where tal condición. O sea, solo los que cumplan con tal condición. Como no está el where, me trae todos los registros. Y de esos registros que me traiga todos los campos, porque puse asterisco, de la tabla agenda. Entonces me va a traer todos los campos de todos los registros de la tabla agenda. ¿Está bien? Eso es lo que me hace el result. Perdón, lo que me hace el MySQL query. Y eso me lo guarda en un record set llamado
pesos result. El peso result conceptualmente es un record set, un conjunto de registros en el que se guardan todos los registros que me acaba de traer con este select. ¿Está bien? Bien, ahora les voy a dar otra sentencia que nos va a ayudar mucho, que es el MySQL Data Seek. Esto lo que hace es buscar o posicionarse, mejor dicho, en ese conjunto de registros que yo acabo de traer, en ese record set que acabo de traer, posicionarse en el que está en la posición 0, que es el primero. ¿Está bien? Ahí se posiciona en el primer registro. Muy bien. Una vez que hice eso, yo les pondría arriba alguna ayudita más. Acá tengo preparadas algunas ayuditas de alternativas de escribir, pero no lo vamos a dejar para después. Fíjense lo que hace ahora. Me convierte a un array lo que está en ese conjunto de caracteres. En ese conjunto de registros. Habíamos dicho que result era un conjunto de registros, un record set. Entonces están, por ejemplo, si acá hubiera habido en la tabla agenda, hubiera habido varios registros, están todos esos registros dentro de result. Entonces acá lo que está haciendo es guardar en el vector extraído, es en el arreglo, o sea que acá lo está convirtiendo a un arreglo, lo que está en result, lo está convirtiendo en arreglo y lo está poniendo en extraído. Como estoy parado, me posicioné en el primer elemento, en el elemento 0, me guarda ahí el primer elemento del record set S, ¿sí? En este caso era el que decía mi nombre y mi apellido. Si yo ahora quiero mostrar eso, por ejemplo, lo puedo hacer de esta manera, con todos eco, obviamente, y digo, bueno, el nombre, y digo, dentro de extraído, fíjense que se escribe como un vector, porque en realidad es un vector, un arreglo. No usemos el término vector porque no cabe, usemos el término arreglo. Extraído y entre comillas, el record set result, ¿cuántos campos tenía? 4, 5, no nos acordamos, yo no me acuerdo. Vamos a buscarlo. Tengo acá empresa, dentro de empresa agenda, y dentro de agenda tengo nombre, apellido, documento, domicilio y edad. Nombre, apellido, domicilio, documento y edad. Bueno, esto está en el revés, pero no importa. Si total es como lo estoy mostrando. Entonces este record set va a tener 5 elementos, ¿sí? Cuyos índices son nombre, apellido, domicilio, documento y edad. Y el arreglo se llama extraído. Entonces, si extraído nombre, nadie va a dudar que estoy hablando de Dante. Extraído apellido, nadie va a dudar que estoy hablando de Roseli. O el 22 va a estar en extraído edad. Acá abajo va a ser el 22. Bien. Solo como para que terminemos con esta parte, digamos, vamos a cerrar la conexión y vamos a liberar el record set. O sea, no funciona igual si no liberan el record set, pero es buena práctica decir, bueno, una vez que lo usaste el record set, liberalo. Deja la memoria libre, o sea, destruir el record set result para que no quede en la memoria. ¿Está bien? Y después lo que vamos a hacer es decir, bueno, ahora ya que está, cerrame la conexión no dejé la conexión abierta al servidor. Fíjense que link era la conexión al servidor, cerrámela, ¿sí? Acá le estoy diciendo al de seguridad que la cierre. Esto si se lo olvidan andaría igual, pero bueno, no sería prolijo. Bueno, vamos a ver si anda. Vengo acá, lo grabo, estoy grabando. Si le doy grabar como para donde estoy grabando, no queda en duda que estoy grabando en la ruta correcta, con lo cual si ahora vengo acá al navegador y le doy, ¡opa! Me dio un error en la línea 28 en el 101. Ah, muy bien, esta tiene esta facilidad que me muestra los errores. Como es en la línea 28, ya voy a buscar qué tiene acá. Ah, fíjense, me faltó cerrar y esto por haber intentado me di cuenta al toque, ¿sí? Me olvidé de cerrar el PHP. En el fragor de la lucha, en el apuro para mostrarle a ustedes, me olvidé de cerrar el PHP. ¿Está bien? Lo grabamos. Lo probamos de nuevo. Y ahora sí, fíjense, mostró nombre Dante, apellido Roseli, dirección acá, teléfono, que son los mismos datos que están en la base de datos. Si ustedes ahora se fijan en la base de datos, acá van a ver que son los mismos. Dante Roseli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá 22. Dante Roseli, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 22. ¿Está bien? Muy bien. Supónganse ahora, vamos a ir y vamos a agregar a mano un par de registros más. Vamos a venir acá, le voy a dar a insertar.
Le voy a agregar otro registro, Juan de nuevo, Pérez de nuevo, número de documento, le vamos a poner todos 3, domicilio, si este era acá, a este le vamos a poner allá, edad la que le parezca a ustedes, vamos a crear otro registro más, nombre Pedrito, apellido Villegas, documento le vamos a poner todos 4, domicilio no sé, y edad 33. Le doy continuar y ahora agregué 2 registros a mano. Si vengo a examinar, voy a ver que ahora mi tabla tiene 3 registros. ¿Por qué agregué estos registros? Porque supónganse que yo ahora, en vez de querer mostrar un solo registro, quisiera mostrarlo a todos. Eso es lo que voy a hacer. Por eso, como antes tenía uno y me posicionaba en ese primero, si yo ahora acá hubiera cambiado este 0 por 1, me mostrarían los datos de la otra persona, ¿sí? De la segunda. En este caso, yo estaba posicionado en el 0. Yo ahora lo que voy a hacer, voy a cambiar esto para que me muestre todos los registros. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es, vamos a cambiar sustancialmente esto. Vamos a crear un bucle. Vamos a borrar esto que ya no lo necesito. Y en vez de poner ni esto necesito. Todo eso lo borro. Y fíjense ahora lo que hice. Puse un bucle donde me guarda, bueno, acá en vez de llamarlo extraído, que creo que lo había llamado antes, lo llamé result, ¿sí? Entonces le digo que me guarde, perdón, lo llamé otro. Le dije que me guarde en el arreglo otro el array completo del record set que acabo de traer, que son todos los registros de la tabla agenda con todos los campos. Entonces, como eran 5 campos, tengo 5 elementos por cada elemento del vector, o 5 posiciones, 5 índices por cada elemento del vector. El while este es un while muy particular, que a lo mejor al principio les cuesta entenderlo, pero este mientras se hace mientras queden registros. O sea que en este caso había 3 registros, se va a hacer 3 veces. La primera vez va a tomar el nombre de la primera persona, la segunda vez el nombre de la segunda y la tercera vez el nombre de la tercera. Y así va a ir recorriendo todo esto. Entonces vamos a ver si anda. Y ahora tendría que hacer lo mismo que el de recién, pero en este caso con el while lo que logro es que se recorran los elementos del arreglo. Ahí está, fíjense, Dante, Juan y Pedrito, ¿sí? O sea que ahí se fue recorriendo y mientras en otro esté guardado el arreglo, o sea, fue saltando al registro que sigue y me fue recorriendo todo el arreglo. ¿Está bien? Bien, lo que podemos hacer si les gusta, para ya ir relacionando todo esto, porque acá me quedó pelado este PHP 101, donde lo que hago en este caso, le podríamos poner un título acá al PHP 101, le podemos poner un H3, muestra datos, como para ir enlazándolo con los otros y ya dándole una coherencia a todo lo que vamos a hacer. Ahí está, ¿ven? Muestra datos, es esta opción de muestra datos. Bueno, bárbaro. Lo que, si les parece, abajo agregamos un par de links para que me lleve a otras páginas. Este se llama 101, que es para mostrar datos. Yo voy a hacer un 102 que sea para cargar datos, que en realidad 102 voy a hacer, pues después voy a crear PHP 102, que es este que está acá, que sirve para cargar datos, pero va a pedir los datos y lo va a terminar cargando en PHP 103. Y acá hago un PHP 104 que va a servir para modificar datos. O sea que voy creando una especie de navegación entre elementos de la web. Entonces ahí me va quedando solo para que después pueda irme a cargar datos y pueda irme a modificar datos. Que por ahora no va a hacer nada porque no tiene nada ni estas dos, ¿sí? Ven que no hace nada. Así que vamos a volver al 101 que es en el que estaba. Muy bien. Hasta ahí entonces hicimos el PHP 101 que me permite mostrar los datos que tiene una tabla. Eso es lo que hace. Vamos a hacer el PHP 102. El PHP 102, como decíamos recién, va a servir para ingresar datos en una tabla. En este caso, en esa tabla agenda que habíamos creado. Entonces sería bueno que le agreguemos un H1 con el título que diga ingreso datos. Bueno, y acá lo que podemos hacer,
Si bien este es un archivo en PHP, le puedo agregar el ya conocido formulario que ustedes saben de haberlo visto cuando vimos la parte de HTML ya hace mucho tiempo. Entonces lo que voy a hacer, voy a crear un formulario. Ahora, me dicen que soy un exagerado y tienen razón. Ocupé demasiados renglones, ¿no? Fíjense, pero acá, con estos renglones que ocupé, no me equivoco seguro. Fíjense, tiene una fila que es esta, otra fila que es esta, otra fila que es esta. Ya veo que ahora lo pruebo y no anda. Otra fila que es esta, otra fila que es esta, y otra fila que es esta, y otra fila que es esta. O sea que mi tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Dentro de la primera fila tiene una celda que dice nombre y otra celda que pide una caja de texto que pide que se ingrese un nombre. Tiene una segunda fila que en la primera celda dice apellido y en la segunda celda espera una caja de texto que espera que se ingrese el apellido. Y así sucesivamente. Fíjense que a cada elemento le puse nombre, le puse ID, porque no sé cómo lo querrán manejar ustedes y como les resulta más fácil, pero yo agarré y le puse el mismo nombre como ID, para poder manejarlo de una o de otra manera. Lo único por ahí rarito que habría es que a la última fila le puse un TD colespan 2 para que me ocupe todo el ancho de las dos filas anteriores, de las dos celdas anteriores, y le puse que ahí me haga un botón que diga cargar. Y que cuando yo le dé clic en cargar me llame una función cargar que todavía no la tengo hecha. O sea que acá hay una sola celda en la última fila. En la fila anterior también hay una sola celda que lo único que tiene un comentario que dice que las que tienen asterisco son opcionales. Yo acá le puse al domicilio, le puse opcional, todo lo más lo puse como obligatorio. Si lo probamos, lo grabamos, lo probamos. Ahora sí puedo ir a carga de datos porque lo tengo hecho y acá lo tengo el formulario que acabo de hacer recién. Cargo un nombre, cargo un apellido, cargo un documento, cargo un domicilio, cargo una edad. Y acá si le doy cargar, como la función cargar no la tengo hecho, no va a hacer nada. ¿Está bien? Y acá le puse un cartelito que dice lo que tiene asterisco, quiere decir que es opcional. En este caso, lo único que tiene asterisco. Ahí pueden usar, obviamente, la estética que ustedes quieran, ¿no? Bien, lo que tendría que programar ahora es la función cargar, que como es una función, fíjense, cuando haga clic en el botón, me tiene que llamar a la función cargar. Muy bien, entonces, ¿qué hice? Hice una función que la puse en el head y la llamé cargar. Hice una función en script, en JavaScript, a la función le puse cargar, fíjense cómo fue intentando, insisto, me pueden llamar exagerado, pero no se van a equivocar. Entonces, de la página actual, del document, al elemento que identifico con el ID txtnombre, o sea, el que tiene getElementById txtnombre, tomo de esa caja el valor y lo guardo en la variable nom. O sea que en nom, ape, doc, dom y eda guardo los 5 valores que se ingresaron en estas 5 cajas de texto cuyo ID son txtnombre, txtapellido y así sucesivamente. Entonces en estas 5 lo que hago es guardar lo que se ingresó en cada una de las cajas de texto. Después, bueno, hago algunos chichos que ustedes seguramente lo pueden hacer mejor. Pregunto, si no es numérica la edad o si la edad es de longitud 0, o sea, no escribió nada en edad, le muestro un alert que dice esa edad debe ser numérica y distinta de 0. Y le manda el foco a la caja de texto txtedad, o sea, manda acá el foco acá para que la escriba bien. De hecho, podemos probarlo. Si no, si estuvo bien la edad, por ejemplo, escribió 30 en la edad, me dice si el nombre está en blanco o si el apellido está en blanco. Acuérdense que la propiedad len de las cajas de texto o de la variable de tipo string devuelve la cantidad de caracteres. Si tienen 0 caracteres cualquiera de estas, dice que no pueden estar en blanco y le manda el foco al nombre, y acá podría haber hecho una discriminación que lo mande el que está en blanco. Pero bueno, se lo dejo para ustedes. Caso contrario, fíjense, me pone un action del formulario, que el formulario mío no tenía action, no sabía dónde tenía que mandarlo. Entonces le puse un action. Si está todo bien, hace que se me vaya a la página PHP 103. Y después hago el submit, que es el hecho de enviarlo efectivamente. O sea, le agregué un action para que se tenga donde mandar el formulario y le agregué un submit para que efectivamente lo envíe. Bien, lo grabamos. Lo probamos. Escribo los datos. Vamos a escribir otros datos porque Dante Rosselli ya lo tenía cargado. Daniel Gómez, documento este que no lo tenía cargado.
domicilio de prueba, edad 33. Le doy cargar y me llamó a la página PHP 103. Perfecto, me llamó a la página PHP 103. ¿Está? Ahora hay que ver si en la página PHP 103 me lo agregó a esa persona. Y vamos a ver lo que hace la PHP 103, o lo que tendría que hacer. Vengo a la PHP 103, le vamos a poner si quieren un título también, para que ya nos quede igual que la demás. Agregado con éxito. Le pusimos un H1. Y en realidad lo que voy a tener que hacer ahora es, primero, conectarme a la base de datos. Empiezo a escribir en PHP. Me conecto a la base de datos. Igual que como me conecté en el otro. Me conecto perdón, acá me estoy conectando al servidor. Dentro del servidor selecciono la base de datos con la cual quiero interactuar. Después acá pongo en las variables, en estas 5 variables, pongo lo que mandé por post del formulario del cual llamé. ¿Se acuerdan que en acá tenía el ID, perdón, el name? TXT nombre, de ahí sí toma el name, ¿no? TXT nombre, TXT edad, TXT documento, TXT domicilio, TXT edad. Cuando vine acá, TXT nombre es este. Entonces ahí lo estoy guardando en nom. Estoy guardando en 5 variables comunes lo que ingresó en las 5 cajas de texto. Lo único llamativo acá que uso un cast. En este caso este cast es para convertir a entero. Con lo que está acuérdense que siempre lo que se ingresa en una caja de texto es alfanumérico. En este caso lo convierto a entero y lo guardo en la variable edad. Entonces ahora lo que tendría que hacer es insertarlo en la base de datos. Y fíjense cómo lo hago. Acá, en vez de usar un select, como había usado en el primero, ¿se acuerdan que acá habíamos usado un select? O sea, para hacer un MySQL query hacíamos la conexión y el select. Ahora, no me acuerdo por dónde estoy, en el 103, hacemos la conexión, en el MySQL query hago la conexión y el insert. Inserto en la tabla agenda, como son todos los campos no los enumero, pero si no habría que enumerar los campos acá, values y los valores que le quiero poner. Y es muy importante las comillas, ¿sí? E inclusive a EDA también le podría haber puesto comillas porque, como vimos, pueden ser alfanuméricos, aunque el campo sea numérico. Pero fíjense que si yo esto no lo pongo entre comillas, no me lo va a tomar como contenido esa variable. Entonces estos tilde o comillas simples son importantes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace acá? Inserta en la tabla agenda estos valores. Que estos valores son los que acabo de escribir recién, que habían sido, creo que había sido Daniel, no sé qué apellido le había puesto y todo eso. Cierro la conexión y le muestro un cartel que dice los valores fueron llenados con éxito, fueron completados con éxito. Lo único que me faltaría ahora es decirle, bueno, que me cierre ahí el PHP y que me muestre más abajo, varias líneas más abajo, un link para volver a mostrar datos. Lo grabo. Y ahora vamos a probar entonces cargar de nuevo. Vamos a volver para atrás y vamos a volver a cargar. Habíamos dicho que estábamos cargando Daniel, Gómez le habíamos puesto apellido, todos uno en el número de documento, domicilio de prueba, edad 33 y le damos cargar. Y me dice agregado con éxito. Los datos han sido insertados en la base de datos. Le voy a mostrar para irme al 101. Si ven acá abajo de todo, acá van a ver que cuando hago clic acá se va al 101. Y efectivamente me lo agrego acá abajo. Daniel Gómez 111 prueba 33. ¿Está bien? Si voy a cargar otro dato, cargo por ejemplo Gumercindo García, documento el que ustedes quieran, domicilio Las Vegas, edad 22, le doy cargar. No me dio problema, vuelvo, lo muestro y acá me agregó Gumercindo García. ¿Está bien? Entonces, ahí hicimos el 102, que lo que hacía era mostrar un formulario. Ese formulario llamaba una función. Esa función validaba y una vez que validaba, me llamaba al 103 para que haga
la grabación de ese dato. Cuando vengo al centro 3 me conecto a la base de datos, tomo las variables que me mandó el otro formulario y hago un insert en la tabla y le muestro un link para que me pueda mostrar los datos. Bien, bárbaro. Ahora lo que vamos a hacer es el 104, el PHP 104. En el PHP 104 lo que vamos a hacer es modificación de datos. Entonces nada mejor que poner acá una cabecera que diga modificación de datos. Seleccione la persona que quiere modificar. Bien, ¿cómo se me ocurrió hacer la modificación? Se me ocurrió hacer un formulario donde muestre un combo y en ese combo que elija a qué persona quiere modificarle los datos. Yo por mi cuenta, como lo estoy haciendo yo elijo cómo hacerlo. Decidí que no se pueda modificar el número de documento, que el número de documento sea una especie de clave para poder ubicar unívocamente a cada persona en la agenda. Entonces el documento no se puede modificar. Pero sí le digo que elija una persona y cuando elige esa persona le muestro el nombre y apellido, el número de documento, y cuando va a modificarlo le paso el número de documento como variable para que después en el PHP 105, que es el que hice acá, que todavía no está hecho, me tome ese número de documento y modifique los datos según lo que yo quiera cambiar. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue, me pareció que estaba bien, meterle acá un formulario. Ya acá le puse action al formulario, no fui tan elegante como el anterior, directamente le puse que pase por post, o sea que acá en este le voy a mostrar todas las personas que traigo de la tabla y eso está dentro de un formulario que va a llamar a otra página donde efectivamente va a modificar los datos o va a mostrar los datos a modificar de esa persona. Bien. Esto lo vamos a correr un poquito más a la izquierda para que quede bien indentado. Ahí está. Entonces, bueno, en realidad tenía que haber corrido más para la derecha. Me parece que me estoy excediendo en el grado de histericismo con esto. Con la indentación. Pero bueno, fíjense, hago un combo que se llama SLT persona y cuyo ID es SLT persona. Y después empiezo en PHP y hago la conexión a la base de datos, mejor dicho, la conexión al servidor, selecciono la base de datos y me traigo todos los registros de la tabla agenda, pero me traigo solamente estos tres campos que son los que me interesan. ¿Por qué? Porque este va a ser a través del cual voy a modificar y este van a ser el nombre y apellido, que yo les muestro los datos del nombre y apellido para que me diga el tipo que elija uno, nombre y apellido. No me va a elegir uno de 22 años, o sea, la edad no importa. Entonces, los tres campos que me interesan son esos tres. Entonces, directamente me traje eso. Y ahora lo que voy a hacer es un bucle para meter a todas esas personas que traje dentro de el combo. Fíjense, acuérdense que el combo se llenaba con option. Entonces hice un while mientras registro, acá la variable que ustedes quieran, convirtiendo lo que está en el record set result, que son todos los registros, o sea, el campo documento, apellido y nombre de todas las personas que están en la tabla agenda, lo mete en el record set result. Y después acá, eso lo mete en un arreglo llamado registro. Entonces, después, ¿qué hago? Digo, hago el option, muestro el registro documento, que es el número de documento de la primera persona. Pero después, entre el menor y el barra option que está acá atrás, lo que muestro es apellido, nombre y entre paréntesis el documento. Estos paréntesis que puse acá y acá son para que me aparezcan paréntesis. O sea que ahí lo que hice fue poner apellido, coma, nombre. ¿Por qué digo coma? Porque acá puse una coma, ¿no? Apellido, coma, nombre y entre paréntesis el número de documento, para que la persona pueda elegir una de las personas a la que quiere modificar, digamos. Ya después, a partir de ahí, lo único que me faltaría es cerrar la conexión y no hacer más que eso. Por eso vengo acá abajo. Entonces, ¿ahí qué hago? Libero, este no sé qué es. Lo vamos a sacar. Este que es el comentario que es el cierre de la conexión, también lo podríamos sacar porque ya lo sabemos. Me queda más cortito. Entonces este while me llena el combo. Una vez que me llena el combo, libero el record set, cierro la conexión. Entonces ahí la persona va a seleccionar un contacto que está en la agenda. Entonces lo que tendría que hacer ahora es
cerrar el select y después que cierro el select, poner un botón para que envíe a otra página que me va a buscar la persona cuyo número de documento seleccioné acá y va a mostrar los datos para que se puedan modificar. Entonces lo que hago es cerrar el select, me quedó a la misma altura, muestro un botón que es un botón submit, que lo que va a hacer va a mostrar el texto modificar seleccionado y va, cuando yo lo oprima, va a llamar a la página 105 que todavía no la tengo hecha, que es donde se van a mostrar los datos de estas personas para que pueda ser modificada. Cierro el formulario, fíjense, esto es HTML puro, cierro el formulario y lo único que me queda después, por si el día de mañana queremos volver, digamos, a cargar datos, agregar una instancia más acá abajo, algunos links con un par de saltos y un 102 porque por si quiero, antes de hacer esto, quiero volver a cargar datos, supónganse. ¿Sí? Bien, vamos al 104, lo grabo, voy al navegador, busco el 104, que en realidad está hecho acá abajo, ¿sí? Modificar, el link estaba acá hecho. Voy a modificar y acá está. Y acá tengo otras personas. Fíjense, mostré el apellido, coma, el nombre y entre paréntesis el número de documento. Podía haber aclarado lo que ustedes quieran. Bueno, acá hay algunos errores. Queda para ustedes revisar porque me aparece prueba de Las Vegas. En realidad me está apareciendo el domicilio, pero bueno. Eso puede ser para una distracción que hemos cometido. Pero no importa. De todos modos están los datos. Sí, ya me doy cuenta que es. Cuando se graban en sentido contrario, se intercambian esos valores. Bien, por ejemplo, supónganse que yo elijo Dante Rosselli, le doy modificar seleccionado, y ahí me llama al 105, que es donde lo voy a modificar. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es el 105 para que me muestre los datos a modificar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver al Visual acá, vamos a volver al 105 y vamos a empezar a programar para que me muestre los datos. Obviamente lo primero que le vamos a poner sería un título, así como le vamos poniendo a todo lo demás. Acá le podemos poner un título, modificación de datos. Lo importante ahora sería que me tome lo que me mandó de la otra página, el número de documento que mandó de la otra página. ¿Y dónde tengo el número de documento? Bueno, eso lo voy a tener que escribir en PHP. Entonces voy a tener que abrir el PHP y decirle que en la variable doc, por ejemplo, me guarde lo que le pasé del SLT persona. El SLT persona, en este caso era el select SLT persona, que toma lo que dice el option, que en el caso de los options es el número de documento de la persona. ¿Está bien? Entonces ahí me toma eso. Y lo que tengo que hacer ahora, bueno, es toda la conexión a la base de datos y toda la búsqueda de la persona en cuestión. Vamos a hacer esa programación. Hago el link con el motor el servidor de base de datos, no me salió el término, disculpen. El servidor de base de datos con la base de datos que quiero trabajar. Y de ahí le digo que me traiga a un query que me diga que me traiga todos los campos del registro de la tabla agenda, pero solo para aquel cuyo documento es el que traje yo desde la otra página. O sea que me trae solo los datos de esa persona. Como se supone que yo ya lo elegí en un combo donde estaban las personas que efectivamente están, me va a traer un solo registro. Por eso puedo usar tranquilamente esta sentencia con el 0 atrás. Porque le digo posicionate en el primer registro, que el registro 0, y se va a posicionar en el único que me trajo. O sea, no hay posibilidad de que no me traiga ninguno, ni que me traiga más de uno, porque hay una persona con cada número de documento. O se supone que hay una persona con cada número de documento. Por eso en registro va a estar ese registro que me trajo dentro del result. O sea, va a ser un vector, un arreglo, perdón, que va a tener el contenido del recurso de result, que el recurso de result tiene el registro de la persona que busqué. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué le hago? Y ahora le muestro un formulario con todos los datos de esa persona. Ya me voy de acá, del PHP, y le muestro un formulario. Hago un formulario que le puse de nombre cambio y de cambio, método post. Lo meto en una tabla para darle un poquito de prolijidad, solo para que vean cómo se meten las tablas. Tienen acá los mismos campos, esta es muy parecida a la tabla anterior, solo que fíjense acá, lleno el value, en vez de no poner value o de poner cualquier cosa en el value, le pongo como value
el dato del registro nombre. Entonces, como nombre tengo, en registro, perdón, tengo nombre, apellido, edad, domicilio y documento, yo completo todos los datos en cada una de las celdas. Fíjense acá una cosa, por ejemplo, el documento lo puse en verde, en vez de color verde. No es preferible hacerlo acá, hubiera sido más preferible con un estilo, pero puse en color verde para demostrar que es el campo que no se puede modificar. ¿Está bien? Bueno, y este es un formulario tranquilo. Y después, cuando haga clic en el botón acá, cargar, o modificar, podría haber sido más que cargar. Vamos a poner modificar. Va a llamar a la función modificar, que obviamente la función modificar la voy a tener que tener arriba en el body, en el head, perdón. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir al head y vamos a hacer la función. Acá vengo con el head. Acá me falta un pedazo, ¿no? Sí, el body. Sí, esto está mal. Bueno, no importa. Vamos acá. Acá voy a poner un par de enter porque me faltó, está re mal esto. ¿Qué me faltó acá? El body me quedó acá abajo, el body, el head. Este lo voy a sacar de acá y los voy a mandar acá arriba para que me queden como debe ser. Entonces ahí me quedó script a la altura de script, head a la altura de head, body a la altura de body. Dentro del body me quedan modificación de datos y ahí quedó pichichu pichichu. Y en el script, ¿qué me quedó? En la función carga. Me trae el nombre que está escrito en la primera caja de texto, que a lo mejor se modificó o no. El apellido que está escrito en la segunda caja de texto, que a lo mejor se modificó o no. Fíjense, el documento lo anulé, porque el documento en realidad no tengo que modificarlo. De hecho, fíjense que en el campo documento yo puse read only, para que no lo pueda modificar la persona. ¿Está bien? Y por si fuera poco, me aseguré acá de no grabarlo. ¿Está bien? Entonces, después que hice, vuelvo a hacer las validaciones y si está todo bien, llamo a la página 106, que no la tengo hecho todavía, que es donde se van a grabar los datos modificados. Bien, lo grabamos y una vez que lo grabemos, vamos a hacer la página 106, que sería la página final. En la página 106, como esta es bien fácil, lo único que voy a hacer, voy a copiar todo tal cual como está. O sea, tengo la base, digamos, y lo que voy a hacer acá, le vamos a dar un poquito de prolijidad. Esto tiene que estar a la altura de esto. Entonces creo la conexión. Lo que me pasaste del formulario del otro lado, el documento también lo tomo, porque a pesar de estar en una caja de texto que no se podía modificar, tengo que tener ese documento para saber cuál es el que tengo que modificar. Entonces les hago un update que me actualice la tabla agenda, estableciendo el nombre de documento con este nombre, el nombre de la persona, el apellido con este apellido, el domicilio con este domicilio, el documento con este. Acá, ven, acá donde está mal. Ven que el DOM está acá. Bueno, acá hay un quilombo bastante interesante. El domicilio es domicilio. No, está bien este. Donde el número de documento sea el que había sido seleccionado originalmente. También lo podía haber guardado en una variable de sesión, que acá no usamos, pero la podíamos haber usado también. Y después me voy a mostrar datos acá abajo. Me lleva de nuevo a la página. Ya guardé todo, o sea que ya podría probar ahora el 104 si anda. Entonces ahora refresco, busco la persona, les pido disculpas si no anda porque tengo un problema con los campos domicilio y documento. Muestro los datos, y fíjense que efectivamente me muestra los datos en verde. Acá abajo le agregué verde no se modifica. Podría haber agregado todo el texto que yo quiera. O sea que si quiero escribir acá no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque es read only. Le puse read only. En cambio acá sí. Y acá en vez de 22, 33 por ejemplo, ¿sí? Y acá en vez de Dante podríamos poner Pirincho. Entonces si le doy modificar, se supone que no hace nada, porque ahí tendría que haber modificado. Y no modificó nada. En el 105 se me quedó. Y en el 105 se me quedó porque hice modificar y acá la llamé cargar. Entonces el día al kilo me va a dar esto. Ahora sí. La grabo. ¿Se dieron cuenta lo que hice?
Acá abajo le dije que me llame la función cargar, pero la función cargar no, a la función modificar, pero la función modificar no existe. El nombre que le habíamos puesto era la función cargar. Supuestamente ahora debiera andar. Vamos a volver atrás. Vamos a refrescar. Voy a seleccionar una persona. Voy a modificar. Me muestra. Habíamos dicho que acá le íbamos a poner Pirincho. Y bueno, ahora modifica el nombre, Pirincho nada más. El documento sigue sin poder modificarse. Le doy modificar. Y ahí fue. Los datos han sido actualizados con éxito. Le doy mostrar. Y efectivamente ahí me puso Pirincho. ¿Está? Entonces ahora tengo todo armado. Tengo para cargar datos. Quiero modificar otro. Vengo acá. Voy. Pérez Juan quiero modificar. Le doy modificar seleccionado. San Juan 1023, por ejemplo. 1024, lo que fuera. Modificar. Ahí me lo modifica. Entonces ahora me puso acá San Juan 1024. Entonces ahí puedo seguir modificando. Acá tengo el de carga. Y ahí me cerró, digamos, todo lo que necesitábamos saber de integración de base de datos o manejo básico de base de datos con PHP. Digamos que ya tienen todas las herramientas para trabajar libremente. Ahora les voy a estar subiendo los manuales y bueno, seguimos en contacto para poder resolver ejercitación. Muchas gracias, buen día, chao chao.